presencia, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos alabarte, glorificarte. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar en este lugar recibiendo de ti, Señor. Creemos, Padre, que el estar aquí en este lugar fuese un beneficio para ti, que te haríamos a ti el favor. Pero no es así, Señor. El favor lo recibimos de parte tuya, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Padre, para alabarte, para glorificarte, para recibir el favor tuyo, recibir el amor tuyo, Señor, la gracia tuya, Señor. Esa gracia inmerecida, Padre. Dice tu palabra, Señor, que si no fuera por ti, Padre, si no fuera por tu misericordia, ¿dónde estaríamos, Señor? Ya fuésemos consumidos, Señor. Pero todo es gracias a ti, Señor. Todos nos debemos a ti, Señor, en alma, en cuerpo y en espíritu. Gracias por este tiempo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que uses mi vida, Señor, que uses, Señor, a el más último de tus siervos, Padre. Que todo lo que salga de mi boca sea para gloria y honra de tu nombre, Señor, y que no sea palabra mía, no sean pensamientos de hombres, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que convenza de justicia, de pecado y de juicio, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un honor y un privilegio nuevamente estar con todos vosotros, de compartir la bendita palabra del Señor. Un gusto enorme de volver a ver a nuestro hermano Freddy. Dios te bendiga, Freddy. Mucho gusto en verte, tenerte con nosotros. Hermana Nancy también. Un gusto volverla a tener nuevamente con nosotros. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Les invito a abrir nuestras Biblias, a encender nuestras Biblias según sea el caso. En el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Libro del profeta Daniel, capítulo 6. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el 9. Y esto lo vamos a hacer solamente para tener un mayor preámbulo, mayor contexto de lo que vamos a estar viendo esta tarde, esta noche. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Dice así la bendita palabra del Señor, hasta el 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en un espacio de 30 días que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Fíjense que para este entonces, cuando los sátrapas estaban buscando con qué medio acusarle a el profeta Daniel, como lo leímos, no encontraron ningún vicio, dice, ninguna falta. ¿En qué lo podían acusar a Daniel? El rey, dice la escritura, que él mismo pensó ponerlo por encima de todo el reino, ponerlo en todo el reino a Daniel. ¿Y qué sintieron estos hombres? Envidia, celos, coraje hacia Daniel. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que Daniel tenía un espíritu superior. Tenía un espíritu superior. Para este entonces ya había pasado muchos años. Nosotros leemos en el versículo 4 y el 5, dice que buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna. ¿Qué hicieron? Ahora lo querían acusar en relación a su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel era judío y él adoraba al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Todopoderoso, y le era fiel. ¿Saben ustedes que hasta el día de hoy en la religión o en la cultura judía ellos no se inclinan ante nadie? Como principio de los judíos hasta el día de hoy, ellos no se inclinan ante nadie, no doblan su cabeza ante ninguna persona, ni contra, ninguna imagen, ni nada que se les parezca. ¿Por qué? Porque para ellos es idolatría doblarse ante alguna persona o ante alguna imagen. Para ellos es idolatría. Nosotros podemos decir que ellos son muy, ¿cómo se dice la palabra? Demasiado legalistas. Pero es que ellos le recibieron la palabra de Dios y ellos saben, hasta el día de hoy, saben las consecuencias de lo que es la idolatría, las consecuencias que nos atrae ser, tener idolatría o idolatrar a alguien. Para este entonces Daniel ya tenía aproximadamente 85 años de edad. Vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 25 y versículo 26. El libro de los Proverbios capítulo 25 y versículo 26. Dice que como el agua fría al alma sedienta, así son las nuevas. Perdón, estoy leyendo el 25. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Qué es lo que trataban de hacer? Hacer caer a Daniel. Mire, hay personas alrededor de nosotros que pueden cometer muchas faltas sin que nadie diga nada. Pero si uno lo hace, y nosotros que profesamos ser evangélicos, si nosotros llegamos a cometer algún error, difícilmente pasará desapercibido. ¿Alguna vez lo ha notado? Cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Póngale el adjetivo que usted quiera. Y sin embargo, no sucede absolutamente nada. Pero usted, que profesa ser cristiano, evangélico, comete algún error, le aseguro que eso no pasa desapercibido por nadie. ¿Qué es lo que querían hacer en Daniel? Encontrar un error. ¿Para qué? Para acusarlo delante del rey, para denigrarlo. Ahora nosotros vemos que Daniel no era perfecto, pero una de las características, según el pasaje que nosotros leímos en Daniel, que él dice era fiel.
era temeroso de Dios. Pero dice que él era fiel. Ahora nosotros, ¿qué preguntamos? ¿Qué es fiel? ¿Qué es ser fiel? En el mundo hay un dicho popular, una frase: todo depende con el cristal con que tú lo mires. Entonces, si nosotros le preguntamos a alguna persona del mundo, para ti, ¿qué es ser fiel?, ¿qué nos contestaría? ¿Qué nos diría? Pero si le preguntamos a un evangélico, a un cristiano, ¿qué es ser fiel?, ¿qué contestaríamos? Obedecer a Dios, no fallarle. ¿Qué más? ¿En dónde radica la fidelidad? Y dice que él era fiel. Y yo quiero tomar énfasis en esta palabra. Y sobre ello quiero desarrollar el tema acerca de la fidelidad a prueba de todo. Fidelidad a prueba de todo. ¿Fidelidad a quién? Nuestra pastora decía: fidelidad al cónyuge, al esposo o a la esposa. Fidelidad al hogar. Fidelidad a los hijos, o los hijos hacia los padres. Y la fidelidad hacia Dios, ¿en dónde queda? Porque posiblemente nosotros podemos ser, entre comillas, fieles a nuestro cónyuge, a nuestro hogar. ¿Y dónde queda la fidelidad a Dios? ¿De qué me sirve a mí congraciarme y estar bien delante de los hombres, pero delante de Dios ser una persona infiel? Entonces vemos, ¿verdad?, que Daniel era fiel, dice la Escritura. Y reitero, Daniel no era fiel, era una persona muy confiable, era fiable a las personas que podían descansar en la palabra de Daniel. La fidelidad de Daniel puede ser un gran estímulo para nosotros, porque al fin y al cabo Daniel era un hombre sujeto a pasiones iguales que las tuyas y que las mías. Daniel no venía de Marte, sino que fue 100% humano. La Escritura habla acerca de el profeta Elías y dice exactamente lo mismo, que era sujeto a pasiones. ¿En dónde radicaba la diferencia entonces entre Elías, entre Daniel y todos los hombres de Dios mencionados en las Escrituras? ¿Y en dónde radica la diferencia entre ellos y nosotros como cristianos, como hijos de Dios? En la fidelidad. ¿A quién? ¿A los hombres? A Dios. A Dios. Entonces vemos, si nosotros leemos, estudiamos la biografía del profeta Daniel, vamos a ver que desde su niñez, su adolescencia, su juventud, su madurez y aún en su vejez se mantenía fiel. Nosotros leemos, estudiamos la biografía del profeta Daniel, toda su vida fue una persona fiel. ¿A quiénes? ¿A los hombres? No, a Dios. Fue un hombre temeroso de Dios. Nosotros vamos a ver que Daniel también no era un hombre fanático. No era un hombre fanático irracional. Fue un hombre maduro y estable en cada etapa de su vida. Vamos a leer lo que dice en el Salmo capítulo 92, del versículo 12 al 15. Libro de los Salmos capítulo 92. Los versículos del 12 al 15.
12 al 14, al 15, del 12 al 15. Salmo 92, del versículo 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Daniel, ¿qué edad tenía aproximadamente en ese periodo de tiempo cuando los sátrapas se juntaron, los príncipes del reino de aquel entonces? ¿Cuántos años tenía aproximadamente? La historia dice que tenía 85 años de edad. Y aquí dice, ¿verdad?, que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que llegarán así en la vejez? ¿Verdad? El justo florecerá. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Dice que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Yo les pregunto, en aquel momento Daniel, ¿qué anunciaba? Porque si tenían envidia, porque si veían que en él había un espíritu superior, ¿qué es lo que tenía Daniel? ¿Qué es lo que anunciaba? ¿Por qué él prosperaba? ¿Por qué el rey pensó ponerlo en todo el reino? ¿Acaso eso no es prosperidad? Dice aquí la palabra que él era justo y que él era fiel. ¿Quién puede refutar estos dos características? Ser fiel y ser justo. ¿Ustedes creen que Daniel, en el tiempo cuando estuvo gobernando con Nabucodonosor, después con Ciro, con Darío, ustedes creen que le decía, mira, yo te voy a hacer un favor, pero pues, perdón por la palabra, pero un modismo mexicano dice, pues ponte la del Puebla? Es un modismo de decir, pues yo te hago este favor, pero pues tú también, pues suéltalo. ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Ustedes creen que Daniel hacía esas cosas? No, era fiel. Él era fiel, se mantuvo fiel. Ahora, yo quiero llevarlos más allá, porque nosotros solamente estamos viendo algunas características del profeta Daniel, pero yo quiero trasladarlo eso a nosotros, a nuestras vidas. Vamos a Apocalipsis, al libro de el Apocalipsis, capítulo 2. Le voy a dar lectura en la nueva traducción viviente. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 en adelante. Yo sé todo lo que haces. Está hablando Jesucristo. ¿A quién le está hablando? A una de las 7 iglesias. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y paciencia con perseverancia. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué le está diciendo? Yo tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes
como al principio. ¿Cómo era Daniel? ¿Cómo vivía Daniel? Daniel toda su vida amó a Dios. Toda su vida estaba consagrada a Dios. O solamente en los momentos que todo le iba bien. Siempre. Siempre. Amén. Él seguía siendo fiel. Y fíjense, Dios te dice a ti: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y paciencia con perseverancia. Pero tengo una cosa en contra tuya. Has dejado tu primer amor. Miren, hermanos, nosotros podemos hacer las mismas cosas, podemos seguir haciendo las mismas cosas, pero sin la misma pasión, sin el mismo compromiso, sin el mismo denuedo. Ejemplo, yo puedo seguir viniendo a la congregación como en el principio, pero vengo con la misma pasión, con el mismo compromiso, con el mismo denuedo, con el mismo amor que tenía en el momento, como dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo vengo yo a la congregación? ¿Realmente como en el principio? Podemos leer la escritura, podemos seguir haciendo las mismas cosas como en el principio, como siempre. Leer la escritura, yo puedo leer la escritura, puedo decir: no, yo leo mucho la Biblia, yo me la sé de Génesis hasta Apocalipsis, al derecho y al revés. Pero lo haces con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo interés que al principio tú lo estabas haciendo cuando viniste a Cristo. Podemos seguir orando. Yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre de oración, yo soy esto, el otro. Pero realmente lo haces con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma pasión que como lo hacías en el principio. ¿O lo hacemos solamente por rutina? Lo hacemos solamente porque hoy es día de congregarnos y pues ni modo. Es día de congregarnos y pues hay que congregarnos. Hay que estar ahí. Es la misma pasión que al principio. Es la misma entrega. Por eso dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y paciencia con perseverancia. Y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una cosa, una queja en tu contra. No me amas a mí. ¿Amamos a Dios? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Somos fieles a Dios realmente como Él quiere que nosotros seamos? ¿O solamente hacemos las mismas cosas pero sin la misma pasión y sin el mismo amor y sin el mismo compromiso? Yo sé lo que tú haces. Yo solo te doy lo que tú haces. Fíjense, de ahí nosotros podemos, ¿verdad?, reducir lo que muchos llaman, lo que mucha gente dice: es que yo no voy a aquel lugar porque todos son unos hipócritas. Es que yo no hago esto porque todos son unos hipócritas. Mejor, para ser un hipócrita así como tú, mejor yo aquí estoy bien. Miren, voy a comentarles una anécdota. Tuvimos un familiar, vino la semana pasada, estuvo con nosotros de visita y pues uno de esos días, ¿verdad?, nos alargamos hablando y precisamente me estaba comentando estas cosas. Me dice: es que yo he tenido compañeros en el lugar allá que se dicen que son cristianos
pero sus acciones, dice, dejan mucho que desear. Dicen una cosa, pero hacen otra, dice. Y a mí me parece que son unos hipócritas. Así me lo dijo tajantemente. Y yo le dije, sí, es cierto. Todos en algún momento de nuestra vida, le digo, somos hipócritas. Todos, sin excepción. Y me dice, es que por esa razón, dice, yo no voy a aquel lugar. A mí me dicen, me han dicho, busca a Dios, entrégate a Dios. Pero por ese motivo, dice, yo no voy a aquellos lugares. Porque son unos hipócritas. Tajantemente me lo dijo. Sí, es cierto, le digo. En nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, pues tristemente, ¿verdad? También se manifiesta lo que es la hipocresía. No sé si usted se ha dado cuenta, no sé si usted alguna vez ha sentido que de frente le hablan bonito, pero por detrás ya le están diciendo perdón la palabra y la expresión, es un modismo. Ya le están diciendo hasta lo que se va a morir. ¿Qué es eso? Hipocresía. Yo le hice un ejemplo, le hice un comentario. Mira, tú tienes un buen trabajo, ganas bien, te está yendo de maravilla, lo tienes todo. Y en ese lugar de trabajo, toda la gente que tú ves, toda la gente con la que tú te rodeas, todos ellos son unos hipócritas, todos, excepto tú, todos. Y como todos son unos hipócritas, simple y sencillamente, ¿tú dejarías ese trabajo donde ganas bien? Donde te va súper bien en todos los aspectos de esta vida. No. Ah, bueno. Imagínate que todos en la congregación, que todos en la iglesia pensáramos igual, que porque como todos son hipócritas, por ellos yo voy a perder mi salvación, que es lo mejor y lo más grande que Dios me ha regalado. Yo no voy a depender de ellos. Yo voy a depender de Dios, de lo que Dios dice, y voy a seguir siendo fiel. ¿Fiel a quién? A ellos. No, porque en algún momento determinado, como seres humanos, como personas, me van a fallar. E igual yo también les voy a fallar de algún momento determinado. Somos seres humanos, podemos fallar, podemos equivocarnos. El versículo 4, el versículo 5, perdón, Apocalipsis 2, 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué dice Dios? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pues si no, vendré, dice, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. Pregunta, ¿cuáles son las primeras obras? ¿Cuáles son esas primeras obras? ¿Te recuerdas, hermano, hermana? Cuando alguien te habló de Cristo, te habló del Evangelio, de su palabra. Posiblemente tú hayas nacido en un lugar evangélico, en un lugar cristiano. Pero en mi caso y en el caso de muchos no fue así, sino que a través de la vida alguien nos habló de la palabra de Dios, nos habló del Evangelio. Y en ese momento, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿cómo lo recibimos? Con gozo. Yo me recuerdo cuando a mí me estaban hablando del Evangelio, todo lo que me decían acerca de Jesucristo, de la salvación.
Yo lo recibía con mucho gozo, con mucha alegría. Es más, hasta lloraba de felicidad, lloraba de alegría. Hoy en día si me preguntan, ¿lloras de alegría, de felicidad? Cuando recibiste el Evangelio de Jesucristo, ¿cómo lo recibiste? ¿Con gozo? ¿Con alegría? Cuando te congregabas las primeras veces, cuando te reunías las primeras veces, cuando tenías el tiempo para orar, para leer la escritura, ¿cómo lo hacías? ¿Con gozo o con dolor? Con mucha alegría, con mucho gozo. ¿Por qué? Porque querías conocer más de Dios, querías saber más de su palabra, querías saber cuánto te ama, querías saber su obra perfecta en la cruz. Y hoy en día, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, cuando leemos la escritura, cuando oramos, ¿realmente lo hacemos con esa pasión, con ese gozo que sentíamos? ¿O solamente lo hacemos por compromiso? Solamente para que no me vean, ay, este hombre no ora, este hombre no ayuna, este hombre no se congrega. Por tanto te dice Dios, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Volvamos otra vez a Daniel. Daniel, ¿ustedes creen que Daniel tenía todo el conocimiento que nosotros lo tenemos hoy en día a través de la palabra de Dios? Pero Daniel no tenía toda la Biblia. Tenía temor de Dios, pero la revelación, toda la revelación, no la tenía todo. Tenía un espíritu superior. Pero sin embargo, lo que él sabía y lo que él conocía y lo que Dios se le relevaba o le reveló, le era fiel. Nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis Dios revelado en su bendita palabra, su carácter, su obra. ¿Le conocemos como Él quiere que nosotros le conozcamos? Y lo poco que le conocemos, ¿le somos fieles? Por tanto, el Señor nos está dando la oportunidad, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, no es suficiente solamente con decir yo canto, no es suficiente decir con que yo leo, no es suficiente, no es suficiente venir y yo me reúno, yo me congrego. Fíjate, yo soy músico, yo soy cantante, yo soy predicador, yo soy un buen orador. No es suficiente, para Dios no es suficiente. Dios no quiere esas cosas, Dios no se agrada de esas cosas, son sacrificios humanos. Dios no se agrada de sacrificios, Dios se agrada de personas fieles que le aman, que le adoran, que le buscan con todo su corazón. Eso es lo que Dios busca. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, siendo fieles a Él. A Daniel lo buscaban para ponerle trampa, para hacerle caer. Dice la escritura que no hallaron. ¿Y en qué momento quisieron hallarle? En la ley de su Dios, porque Daniel le era fiel a su Dios. Rey, nosotros nos hemos juntado, príncipes, sátrapas, todos, y hemos decidido que firmes esta ley, que cualquier persona que ore, que busque a otro Dios que no seas tú, muera en el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? La escritura dice que Daniel, ay no, ¿qué van a hacer de mí? Ay, pobrecito de mí.
No, Daniel, siendo fiel a su Dios, abrió las ventanas, lo mismo que hacía todos los días, toda su vida, mirando hacia Jerusalén, y adoraba y oraba a su Dios. Estaba esa ley que era en contra suya, pero Daniel sabía que más grande y más poderoso es su Dios, que a él podía salvarlo de la boca de los leones. Fíjense, una anécdota actual es de hoy. Un partido de fútbol en Francia. La selección de Francia contra la selección de Israel. Van los aficionados de Israel con su bandera. Y los policías ahí les decían, ¿sabes qué? Esconde tu bandera. Iban pintados azul y blanco. La identidad del escudo de Israel, la bandera de Israel. Y los policías, no, quítate tu bandera, bórrate esto, esconde tu bandera. ¿Por qué? Porque pues te van a golpear. Ustedes saben lo que está pasando. ¿Qué dijo este hombre? ¿Y por qué voy a esconder mi identidad? ¿Por qué me voy a andar escondiendo? ¿Qué hizo Daniel? ¿Ustedes creen que Daniel se escondió? No, voy a cerrar las cortinas de mi ventana y ya no voy a orar porque tengo temor, tengo miedo. No, él no tuvo temor, no tuvo miedo. Él descansaba en Jesús, descansaba en Dios, sabía que Dios lo podía librar. Y aún así, como decían también los amigos de Daniel, sepas, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del fuego. Y si no fuese así, no nos vamos a inclinar. En este tiempo actual, si a nosotros nos pasara eso, yo les garantizo y les aseguro que muchos de nosotros no permaneceremos fieles. Hay una frase popular que dice que de lejos los toros, como dicen, los toros se miran bonitos de lejos, pero estando adentro es otra cosa. Yo tengo una frase que digo, no es lo mismo cantar que hacer canciones. No es lo mismo. Correcto. Y sin embargo Daniel dice que no tuvo temor, no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él era fiel. Él era fiel. Y en momentos duros, momentos de adversidad, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Fieles a Dios? ¿O solamente en los momentos buenos? En los momentos que todo está en bonanza. Pero dice, vendré, igual Apocalipsis capítulo 2, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Ustedes saben qué es el candelero? ¿Qué representa el candelero? El Espíritu de Dios, Jesús mismo representado allí, la vida. Dice la escritura, ¿verdad? Que ninguno que teniendo una lámpara, teniendo una luz en un lugar oscuro, te agarra y pone su lámpara debajo. ¿Para qué es la lámpara? Para que alumbre. Pero si tu lámpara está escondida, ¿para qué la quieres? ¿Para qué te sirve? Vamos a ir cerrando. Imagínense ustedes, hermanos, solamente como una anécdota.
Imagínese usted que usted se casa y viene su esposa y le dice: mi amor, yo estoy contigo porque yo hice un pacto. Hice un pacto de serte fiel, de estar contigo hasta, hasta la muerte, vivir contigo hasta la muerte. Y voy a estar contigo y voy a vivir contigo hasta la muerte. Te voy a cocinar, te voy a lavar tu ropa, te voy a planchar, voy a cuidar a tus hijos. Pero sí te advierto una cosa: mi corazón le pertenece a otro hombre. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo creen que Jesús se siente con nuestras vidas? Señor, yo te voy a confesar, este pueblo solamente de la misma, pero su corazón está lejos de mí. Señor, yo te voy a confesar, yo te voy a cantar, yo voy a predicar de ti, me voy a congregar, voy a hacer todas las cosas, las mismas cosas de siempre, las voy a seguir haciendo. Pero quiero que sepas, Señor, que ahora mi corazón le pertenece al mundo, que ahora mi corazón le pertenecen a otras cosas, ya no te pertenece a ti. La pasión, el compromiso, el gozo, la entrega que sentía por ti en el principio, ahora eso ya le pertenecen a otras cosas. ¿Cómo creen que se siente el Señor cuando nosotros, con nuestra boca, le decimos que le queremos, pero con nuestro corazón le negamos? Daniel, hasta el final de su vida, permaneció fiel a Dios. Él era un hombre comprometido con Dios. Para ir cerrando, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10 dice: no temas, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Ahí no está diciendo: séme fiel cuando todas las cosas marchan bien. Séme fiel cuando estás en un momento en tu vida de abundancia, cuando todas las cosas van bien, cuando la economía está muy bien, cuando hay la alacena está completamente llena, rebosando. Hasta ahí séme fiel. No, no está diciendo eso. Séme fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. ¿Hasta dónde le fue fiel Daniel? Hasta la muerte. Daniel, yo les pregunto, ¿fue echado en el foso de los leones? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que le esperaba ahí, humanamente hablando? La muerte. Hasta ahí Daniel le fue fiel a Dios. Pero dice la escritura: y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué es lo que recibió Daniel por serle fiel? La vida, la corona de la vida. Y aún así, aún en la resurrección, nosotros veremos al profeta Daniel, conoceremos al profeta Daniel en la resurrección. No sé si usted en algún momento de su vida, de su carrera cristiana, ha llegado a pensar en alguna ocasión: cuando estemos en la resurrección, cuando todos estemos en la presencia de Dios, yo quiero conocer al profeta tal. No sé si usted alguna vez ha pensado, pero por ejemplo yo en mi caso, yo le puedo decir: me encantaría conocer al profeta Daniel, al profeta Jeremías, al profeta Elías.
Me encantaría conocer, ¿saben quién? A Moisés, a David. ¿Quién fue el esposo de Ruth? Vos. ¿No fue vos? ¿Vos? Yo no. Fíjense, de uno de los personajes que nosotros casi no mencionamos, pero vos, a mí me encantaría conocer a vos. Y así les puedo decir sucesivamente muchas cosas. Pero dice la palabra, no tengas temor, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. ¿A quién le está diciendo? ¿A los del mundo o a la iglesia? A la iglesia. Dice, el diablo pondrá a algunos para en la cárcel para ponerlos a prueba. ¿Saben una cosa? Que lo que tú profesas y lo que yo profeso, en un momento determinado, tiene que ser probado. Tiene que ser probado. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Vamos a regresar al libro del profeta Daniel. Ya concluimos con esto. Libro del profeta Daniel, capítulo 6, del versículo 16 al versículo 23. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, Él te libre. ¿Qué le dijo el rey a Daniel? El Dios tuyo, a quien tú constantemente le sirves. Constantemente, escuchen esa palabra, constantemente. Pregunta, ¿nosotros constantemente le servimos a nuestro Dios? Dice, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue al palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. ¿Qué le decía? Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo. Aún el rey reconocía que Daniel le servía al Dios vivo y verdadero. Tú, hermano, y yo le servimos constantemente al Dios vivo y verdadero. A quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuál era su característica de Daniel? Fue inocente. ¿Por qué fue inocente? Porque él era fiel. Y si nosotros leímos, en primer lugar, que él era fiel y que constantemente servía a Dios. Hermano, nosotros queremos serle fiel a Dios.
realmente queremos serle fiel a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Servirle constantemente. ¿De qué manera? En Deuteronomio capítulo 6:4 o 4:6, no recuerdo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Parafraseándolo, sirve a Dios constantemente en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Dice tu palabra, Señor, he aquí yo que te conozco. Yo conozco tu levantar, yo conozco tu acostar y el denuedo con el que tú me sirves. Padre, hoy nos has llamado, Señor, a volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento, a serte fiel a ti, Padre, con todo nuestro ser, a volver a hacer las primeras obras, Señor. Señor, trae a la memoria nuestra cada una de las obras, Señor, que hacíamos, aquellas primeras obras cuando te conocimos, cuando te buscábamos, Señor, no importando la distancia, no importando el tiempo. Aún, Señor, el clima, muchas veces llovía y no importaba, ahí estábamos. Hacía calor y también ahí estábamos. Hacía frío y ahí estábamos. Pero hoy muchas veces, Señor, nosotros ponemos de pretexto el clima. Ponemos de pretexto, Señor, tantas y tantas cosas, Padre. Simple y sencillamente porque no vivimos las cosas, Señor. No vivimos las primeras obras como lo hacíamos, Padre. Padre, hoy queremos volver a ti, Padre. Atráenos en pos de ti, Padre. Realmente te necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Por aquellos, Señor, que a través, Señor, de estas plataformas están escuchando este mensaje o lo llegasen a escuchar. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Son tiempos, Señor, realmente en los que nosotros tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar alertas, Padre, ante todo lo que está sucediendo en el mundo. Y sobre todo, Señor, estando preparados para que cuando tú vengas, Señor, tú no te avergüences de llamarnos tus hijos, sino, Señor, que tú nos digas: venid a mí, bendito de mi Padre. Era el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.